amor fraternal de los hermanos que nos congregamos en Ibiza. Estáis en estas oraciones. Y antes de empezar la palabra, me gustaría deciros algo acerca de mi persona, ¿verdad? Es importante. Yo soy un pobre, miserable, desventurado, y soy lo que soy por la gracia de Dios, amén. Así que eso es lo que somos tú y yo. No sé qué me pasa, que siempre vengo aquí y me emociono. Será que hay algo especial aquí, ¿verdad? Porque no es tanto el número, sino la fidelidad, ¿verdad? Así que no desvaye vuestro ánimo, ¿verdad? Porque son más los que están con nosotros que los que están en contra de nosotros, amén. Y el Espíritu Santo no siempre se mueve donde hay cantidad, sino donde hay calidad, por decirlo de alguna manera, ¿verdad? Así que no desvaye vuestro corazón, que el Señor en su tiempo, Él es fiel y justo y hará todo aquello que ha prometido para su gloria. Amén. No para tu gloria ni para la mía, para su gloria. Amén. Así que sin más, oramos y ponemos este tiempo en las manos del Señor con el deseo y el propósito de que el Señor se glorifique en esta mañana, ¿verdad? Padre, te damos gracias porque, como está escrito, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de tu boca. Esa palabra que es útil para instruir, para redarguir, para exhortar, y de prepararnos y de capacitarnos para toda buena obra y para la gloria de tu nombre, Señor. Bendice tu palabra en esta mañana. Que seas glorificado en el nombre de Jesús. Amén. 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 Bien, gloria a Dios, hermanos. A mí me encanta cuando el apóstol Pablo dirige la carta a los hermanos de Corinto y les dice en el capítulo 2, en la primera carta a los Corintios, capítulo 2, versículo 2, 3, por ahí si no recuerdo mal. No voy a predicar sobre esto, me estoy engañando. Es para daros una idea. Dice el apóstol Pablo que cuando fui a ellos o cuando fui a vosotros, no quise saber otra cosa sino a Cristo y a este crucificado. Amén. Esto es el Evangelio, Cristo crucificado. Porque si Cristo no hubiera muerto, seguiríamos sin esperanza. Pero no solamente murió, gloria a Dios, resucitó al tercer día, está sentado a la diestra del Padre y está esperando ese día glorioso en el que volverá a buscar a su iglesia. Amén. O sea, el problema no es que volverá. El problema es, ¿estamos preparados? Porque si no estamos preparados, no iremos con Él. Así que tenemos que estar preparados. Y en esta mañana quiero compartir con vosotros acerca de la carta que el apóstol Pablo escribió a los Gálatas. Amén. Ya sabéis que la carta a los Gálatas fue escrita por el apóstol Pablo entre el año 48 y 55 después de Cristo. Y el tema es esencialmente el mismo que la carta a los romanos, la justificación por la fe. No podemos ser justificados de otra manera que solo por medio de la fe. Amén. La carta a los Gálatas era una protesta contra la corrupción del Evangelio de Cristo. Pablo escribe a los hermanos de Galacia para, en alguna manera, protestar por la corrupción del Evangelio. Y no penséis que 2000 años después han cambiado las cosas. Hoy en día se sigue tristemente corrompiendo el Evangelio, unos por ignorancia y otros a sabienda, pero la realidad es que el Evangelio de Cristo se está corrompiendo. Y es triste ver congregaciones donde se predica de todo menos acerca de la persona de Jesucristo. Te hablan de experiencias personales, te hablan de filosofías, te hablan de humanismo, y la Iglesia ha dejado de ser cristocéntrica para pasar a ser antropocéntrica. Es decir, Cristo ha dejado de ser el centro de nuestra atención, de nuestra devoción, de nuestra adoración, de todo lo que somos, y ha pasado a ocupar su lugar tristemente el hombre. Y eso es porque tenemos un pequeño problema que resolver. Todos tenemos un pequeño, gran problema que resolver. Y la carta a los Gálatas, capítulo 2, versículo 20, dice así el apóstol Pablo, dice así el Señor por medio del apóstol Pablo: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó
y se entregó a sí mismo por mí. Gloria a Dios, hermano. Qué tremendo que siendo un pobre, vil y miserable, Cristo se entregó por mí, Cristo se entregó por ti. Él fue clavado en una cruz como un vulgar delincuente, cuando tú y yo somos los que tendríamos que haber sido crucificados. Pero Cristo ocupó nuestro lugar, gloria a su nombre. Gloria a su nombre, hermano. Y sabes una cosa, tú y yo tenemos que estar crucificados con Cristo. En alguna manera, cuando Cristo fue clavado en la cruz, todos aquellos cuyos nombres ya están escritos en el libro de la vida fueron clavados con Cristo. Porque si no hubiese sido así, ninguno de nosotros hubiese querido ir a la cruz. Y en Cristo fuimos crucificados en alguna manera. Hace 2000 años, tú y yo estábamos en aquella cruz. Gloria a Dios. Tú y yo estábamos juntamente con Cristo. Qué bueno, hermano, qué maravilla, qué hermoso. Este versículo es toda una declaración de fe y verdad que por sí solo nos ayudará a entender nuestra creencia, nuestro privilegio, nuestro modo de existir y vida en el Señor. Amén. Mientras estemos en este mundo, el apóstol Pablo nos revela, poniéndose él como ejemplo en nuestra posición en Cristo. Él tenía claro que estaba crucificado con Cristo. Ya no vivía él, vivía Cristo en él. Pero hermano, qué triste es ver que somos nosotros los que seguimos viviendo nuestra vida. Pablo no. Pablo dice, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Quiera el Señor que esta verdad podamos decirla de manera honesta, sincera e íntegra. Que podamos decir, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. La pregunta es, ¿vive Cristo en ti? Porque si Cristo no vive en ti, no tienes esperanza. Porque para poder tener una esperanza eterna, Cristo tiene que morar en ti por el Espíritu Santo. Porque si Cristo no mora en ti por el Espíritu Santo, estás perdido. Estás perdido, no hay esperanza. Así que fíjate, hermano y hermana, si es importante entender la necesidad de estar crucificado con Cristo. Amén. Amén. Muchos son los que hablan hoy en día de la necesidad de vivir una vida crucificada, pero ¿era eso lo que el apóstol Pablo enseñaba? No. Lo que Pablo estaba diciendo en este pasaje es que no debemos procurar ser crucificados con Cristo porque ya hemos sido crucificados con Él. Amén. Amén. Ya hemos sido crucificados con Él. Y como hijos de Dios debemos vivir por fe y para fe. ¿En quién? En el Hijo de Dios. Amén. Tenemos que vivir por fe y para fe. Porque sin fe no podemos agradar al Señor. Es imposible agradar al Señor. ¿Sabes por qué? Porque todo lo que no proviene de fe es pecado. Lo haces para tu gloria. Lo hago para mi gloria. No lo hacemos para la gloria de Dios. Por lo tanto, tiene que movernos la fe para que en todo Dios sea glorificado. Pero seamos sinceros y honestos. A veces Dios no es glorificado en nuestras vidas, sino que más bien es menospreciado por el ejemplo que damos. Yo primero no hablo por nadie. No hablo por nadie. Acordémonos de cuando a todo aquel pueblo salió con la mujer adúltera al encuentro con Jesús, ¿verdad? Hay que ver qué cantidad de santos había en aquel pueblo. Dice la Escritura que salió todo el pueblo. Todo el pueblo eran santos, puros y castos. No había ningún pecador, según ellos. Pero cuando Cristo les dice, bueno, el que esté libre de culpa, que tire la primera piedra. ¿Cuántos quedaron? Ni el taco. Desaparecieron todas, su conciencia les redarguyó y les hizo entender que eran tanto o más pecadores que a la mujer que habían llevado. Así que, hermano y hermana, es importante estar crucificados con Él. Y como tal, y como evidencia de que estamos crucificados con Cristo, debemos vivir por y para fe, para la gloria del Señor. Amén.
Así que dice la Escritura, con Cristo estoy juntamente crucificado. Amén. Muchos son los falsos maestros que tratan de hacernos creer que nuestra posición en Cristo es estar por encima de Él, haciendo a Cristo poco menos que un simple servidor de nuestras necesidades y deseos materiales. Eso tristemente es una realidad. Y de entre estos personajes de la farándula evangélica hay un tal Kenneth Copeland. Este personaje es muy conocido por ser un defensor de la superfe. No sé si has oído hablar de esta falsa doctrina de la superfe. No creas que tiene que ver con la esencia del Evangelio, tiene que ver con la esencia de Satanás, no con la esencia del Evangelio. Y dice este personaje en una de sus charlas, Dios, es espíritu, y te lo impartió cuando naciste de nuevo. Pedro lo dijo claramente, somos participantes de la naturaleza divina. Esta naturaleza está viva, eterna, en absoluta perfección, y fue aquella que te lo impartió, que fue injertada en tu espíritu humano, de la misma manera en que produjiste la naturaleza en tu hijo no nació ballena, sino un ser humano. No tienes un Dios dentro de ti, tú eres un Dios. Creer lo que enseña este personaje no es creer lo que dice la Biblia, es lo que dice Satanás. Así que, hermano y hermana, cuidado con lo que oímos, porque no todo lo que oímos es palabra de Dios. Es verdad que pudiera tener como unos matices, como unos puntos en los que aparentemente pudiera ser palabra de Dios, pero no es palabra de Dios. En Génesis 3:5 dice, Dios sabe que en cuanto coman del fruto se le abrirán los ojos y serán como Dios, con el conocimiento del bien y del mal. Ese es el propósito de Satanás, no de Dios. Así que, hermano y hermana, tengamos mucho cuidado con lo que oímos, porque no somos un Dios, tenemos a Dios, por el Espíritu. Esta interpretación de este Señor es abominable y aborrecible cuanto menos, porque cuando el apóstol Pedro dijo, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia, segunda de Pedro 1:4, lo primero es que el apóstol Pedro no dijo que los creyentes tenemos la naturaleza divina. Lo que sí dijo el apóstol Pedro es que participamos de la esencia divina de Dios. Amén. No somos Dios, sino que participamos de las bendiciones de Dios. Son cosas muy diferentes, hermano y hermana. ¿Sabes por qué? Porque la participación de la naturaleza no implica consustancialidad, como enseña este personaje. Consustancialidad quiere decir de la misma esencia, ¿vale? Solo hay tres personas en la eternidad que tienen consustancialidad: Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Amén. Ellos son los únicos que tienen consustancialidad. En segundo lugar, a diferencia de esta falsa enseñanza, sí tenemos no un Dios, sino al mismo Dios morando en nosotros por el Espíritu Santo. Primera de Corintios 6:19. Por lo tanto y definitivamente no somos Dios, pero tenemos a Dios. Amén. Dios no es nuestro servidor, nosotros somos sus servidores. Amén. Él no está para nuestros caprichos, Él no está ahí para que nosotros vayamos a Él como si Él fuera la varita mágica que nos va a solucionar todos los problemas. Ese no es el Dios de la Biblia, ese es el Dios que el hombre ha inventado para callar su conciencia, para que Dios no siga por el Espíritu y por medio de su palabra trayendo esa convicción de pecado a la humanidad. Así que, hermano y hermana, es importante que tú y yo entendamos en esta mañana que es necesario estar crucificados juntamente con Cristo. Amén. Un pastor presbiteriano que se llama Brian Chappell dijo: los errores más grandes de la Iglesia
ocurren cuando la gente honra lo que sus pastores dicen sin examinar estas enseñanzas a la luz de las Escrituras. Hermanos, si no conocemos las Escrituras, ¿cómo sabremos que no nos están engañando? ¿Cómo sabréis que Francisco o yo mismo os estamos engañando? La única manera en la que podéis descubrir si estamos siendo justos y fieles y acertados con la palabra es que vosotros conozcáis la palabra. Amén. Amén. Porque no sabéis lo que realmente os estamos diciendo. Claro que en Francisco y en mí no está la intención de engañaros, pero para que vosotros sepáis si estamos en lo correcto o no, si estamos enseñando la pureza, la verdad del Evangelio, es necesario que vosotros conozcáis las Escrituras para poder saber si lo que se predican desde este púlpito o de cualquier otro púlpito es la verdad. Amén. Así que, hermano y hermana, estamos viviendo tiempos finales, tiempos postreros. De verdad, se oye mucho humanismo y filosofía desde los púlpitos. La palabra está desapareciendo desde los púlpitos y se habla mucho acerca de lo que es el hombre, de lo que hace el hombre y de lo grande que es el hombre, y se olvidan de lo grande que es Dios. Amén. Y nosotros desde los púlpitos tenemos una responsabilidad, que es predicar a Cristo y a este crucificado. Amén. No nos sirve otro evangelio, solo Cristo y este crucificado. La Biblia de manera enfática nos dice que estamos muertos, porque ¿qué cosa es un crucificado? ¿Qué es un crucificado? Sino un muerto en la cruz. Así como Cristo murió en la cruz, todos sus discípulos estamos muertos por crucifixión. Amén. Amén. Todos sus discípulos, los que han nacido de nuevo, estamos crucificados con Él. Amén. Amén. Tú y yo fuimos crucificados cuando Cristo murió en la cruz. Créeme y da gracias a Dios que fue así. Porque si tú no hubieses estado en ese momento en el cual era clavado en la cruz como un vulgar delincuente, tú no tendrías esperanza. Verdad. Nuestra esperanza es Cristo. Amén. Y fuera de Cristo no hay esperanza. Solo hay tinieblas, oscuridad y muerte. Amén. Gracias, hermano. En esto se cumple íntegramente las palabras de Jesús. Marcos 8, 34, 37. Y llamando a la gente y a sus discípulos les dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. ¿Sabes una cosa? Como ya dije hace un año, si tú no llevas tu cruz, tú no puedes seguir a Jesús. Para poder seguir a Jesús tenemos que tomar nuestra cruz. No olvides eso, es un requisito sine qua non. Si no hay cruz, no puedes seguir a Jesús, porque es un requisito. Jesús lo está diciendo de una manera clara: niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame, porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí y del Evangelio, la salvará. Porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Hermanos, la cruz es el eje central del cristianismo. Amén. Hay gente que odia la cruz, no quiere saber nada de la cruz, rechaza la cruz. Pero sin cruz no hay evangelio, Verdad. no hay esperanza. Así Por eso he empezado diciendo, cuando Pablo envía la carta a los hermanos de Corinto, dice: mira, yo no quise saber nada entre vosotros, sino a Cristo y a este crucificado. Amén. Amén. Porque para nosotros es nuestra única esperanza. Amén. Solo Cristo. Amén. Y nada más que Cristo. Amén. Y si falta algo, Cristo. Amén. Evidentemente la muerte en la cruz es aquella que tiene que ver con la carne. Con Sancho, como decía aquel, con la iglesia hemos topado, Sancho, ¿verdad? Y todo aquello que implique pecaminosidad, todo aquello que desagrada a Dios. La muerte en la cruz es morir a yo, morir a mí, morir a lo que soy,
a lo que deseo, a lo que pretendo, a lo que anhelo. Tengo que morir plenamente, totalmente, absolutamente, para que ya no viva yo, mas viva Cristo en mí. Amén. Así que la cruz es un paso ineludible, inevitable, porque allí tiene que ser clavada nuestra cruz, que es nuestra carne, nuestro peor enemigo. Yo sé que hay tres enemigos, ¿verdad? El mundo, la carne y Satanás, pero mi convicción absoluta es que mi peor enemigo es que cuando me pongo delante del espejo digo, ostras, este es mi peor enemigo, ¿Verdad? yo soy mi peor enemigo. Así que el apóstol Pablo dijo, Romanos 6, 5, 7, si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él. ¿Te das cuenta? El apóstol Pablo no solamente transmite esta verdad a la iglesia de Galacia, sino que también se la transmite a los hermanos que estaban en la iglesia de Roma. ¿Por qué? Porque la Biblia no se puede contradecir, sino que la Biblia se interpreta a sí misma. Por lo tanto, Pablo está haciendo el mismo énfasis a los hermanos de Galacia que a los hermanos de la iglesia de Roma. Y les está diciendo algo que es importantísimo. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él. Y la pregunta es, ¿tú sabes que tu vieja naturaleza ha sido crucificada con Él? ¿Ha sido crucificada tu vieja naturaleza, mi vieja naturaleza, juntamente con Él? Porque si no la hemos matado, tenemos un problema, Houston. Aunque Lutero decía que cuando se bautizó, él pensaba que el viejo hombre quedaba debajo del agua, dice, pero me di cuenta que sabía nadar. Lutero pensaba que el viejo hombre se había quedado debajo del agua ahogadito. Dice, pero no, sabía nadar. Y dice más, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Amén. Amén. Así que si no has muerto con Cristo, no has sido justificado del pecado. Si no has sido justificado del pecado, te vas al infierno. Tan sencillo como eso. Es como decía esta mañana, querido hermano Francisco, no es lo mismo pedir perdón que decir, soy un pecador que a menos que Cristo se apiade de mí, no tengo esperanza. Hermanos, cuando Cristo murió en la cruz, Él llevó todos nuestros pecados y nuestra forma de vivir pecaminosa. Así pues, en cuanto a la carne, estamos crucificados con Cristo y como consecuencia ya no vivimos para que sigamos haciendo nuestra voluntad carnal, sino que vivimos y anhelamos y deseamos con todo nuestro ser hacer la voluntad de aquel que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Y a Él sea la gloria. Amén. Solo a Cristo. Así que, ¿qué es lo que está moviendo en esta mañana tu corazón? Espero que sea honrar al Señor, glorificar al Señor, exaltar al Señor. Dicen Romanos que muchas veces y tristemente por causa nuestra el nombre del Señor es maldecido. Y eso tendría a veces que hacernos recapacitar. ¿Cómo estamos viviendo? ¿Qué vida estamos llevando? Si realmente estamos crucificados con Cristo, yo no digo que hayamos alcanzado la perfección, porque eso no va a pasar hasta que estemos en la presencia del Señor por la eternidad. Pero ¿cómo estamos viviendo? Yo soy el primero que tengo que ponerme delante de vosotros y evaluar cómo estoy viviendo. Si estoy viviendo para la gloria de Dios o estoy viviendo para satisfacer solamente los deseos de la carne. Segundo punto, y ya no vivo yo. El yo ya no debe vivir. No podemos seguir alimentando ni complaciendo a ese yo contaminado por el pecado.
sino que debe permanecer en la cruz siempre. Romanos 6:6, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Hermanos, el mayor acto de amor del Padre es permitirnos estar juntamente crucificado con su Hijo. No hay mayor acto de amor de nuestro Padre Celestial que el haber sido crucificados juntamente con Cristo. Amén. Y tú dirás, ¿cómo que un acto de amor? Sí, es que no me salen las palabras, hermano. Es un tremendo acto de amor el que tú y yo hayamos sido crucificados con Cristo. Es el mayor acto de amor que puedas imaginar de parte del Padre. Amén. ¿Sabes por qué? Porque si no hubiésemos sido crucificados no tendríamos ninguna esperanza. No hay mayor acto de amor de Dios el Padre que habernos permitido ser crucificados juntamente con Cristo. Créeme, no hay mayor acto de amor en la Biblia que el que te estoy diciendo yo esta mañana. Así que, ¿qué quiere decir? Que estamos crucificados con su Hijo. Que tenemos que vivir muriendo a las pasiones desordenadas. Tenemos que morir a las pasiones desordenadas. Que tenemos que vivir muriendo al orgullo oculto. Que tenemos que vivir muriendo al egoísmo ambicioso y vivir muriendo a la incredulidad vestida de lógica y vivir muriendo a la autosuficiencia vestida de fortaleza. Eso es lo que quiere decir, y ya no vivo yo. Ya no vivo yo. Hermano y hermana, tenemos que morir a lo que somos. No queda otro remedio. No hay ningún subterfugio, no hay ningún camino medio, no hay ningún atajo. Tenemos que confrontar y saber que tenemos que morir a nuestras pasiones desordenadas, a nuestro orgullo, a nuestra ambición, a todos nuestros deseos. ¿Sabes por qué? Porque todas estas cosas dejan a un lado a nuestro Señor Jesucristo. Y Cristo tiene que ser el centro de todo. ¿Quieres que tu matrimonio funcione? Cristo tiene que ser el centro de tu matrimonio. ¿Quieres que la iglesia avance? Aunque seamos 4 gatos, Cristo tiene que ser el centro. Cristo tiene que ser el centro en todo. Si desplazamos a Cristo del centro, no hay nada que hacer, hermano y hermana. Podemos actuar religiosamente, pero no hay nada que hacer. Porque Cristo es la razón de ser. La razón de ser solo es Él. Y la razón de vivir solo es Él. Y la razón de existir solo es Él. Amén. Esto es un privilegio irrevocable. Un perdón que no se marchita, ¿verdad? Una fe que nos sostiene y una muestra del amor eterno. Gloria al Señor. Ya no vivimos nosotros, sino que vivimos por Él y para Él. Gloria a Dios. ¿Estamos viviendo por Él y para Él? ¿O estamos viviendo para dar satisfacción a los deseos de nuestra carne? ¿Para qué estamos viviendo? Tú y yo tenemos que vivir por Él y para Él. Gloria a Dios, hermano. Vivamos para Él. Vale la pena invertir para el reino de los cielos. Es la mejor inversión que podemos hacer. Invertir para el reino de los cielos. Somos exhortados a buscar primeramente su reino y su justicia, y todas las demás cosas nos serán dadas por añadidura. Pero somos tan listos y tan espabilados, somos tan soberbios, tan altivos, que lo invertimos y anhelamos y deseamos primero buscar las cosas materiales, las cosas de las que tiene necesidad nuestro corazón. Pero no funciona así el Evangelio. Más buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y entonces las demás cosas os serán dadas por añadidura. Ese es el punto. Busquemos el reino de Dios, pongamos nuestra mirada en las cosas de arriba, no en las de abajo.
Caminemos por fe y no por vista, porque ya no vivimos nosotros, sino que vive Cristo en nosotros. Mas vive Cristo en mí, dice este pasaje. El Pablo, que se consideraba justo, que estaba centrado en sí mismo, había muerto. Cuando estamos crucificados con Cristo, nuestra naturaleza pura y sin mancha empieza a mostrarse en nuestras vidas. Es inevitable, porque la muerte expiatoria de Cristo produce en nosotros una nueva vida y es imposible esconderla. ¿Verdad? Si tú y yo estamos en Cristo, no podemos esconder lo que realmente somos, porque 2 Corintios 5:17 dice: y si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, son todas hechas nuevas. Hay una evidencia de que hemos nacido de nuevo. Hay esa evidencia en tu vida y en mi vida. Realmente somos nuevas criaturas, en las que las cosas viejas dejaron de ser y han sido todas hechas nuevas. O seguimos siendo el mismo José Luis, el viejo José Luis, el viejo Antonio, el viejo Francisco, la vieja Margarita. No, hermano y hermana, Cristo vive en mí, Cristo vive en ti. Y eso tiene que producir en nosotros una nueva vida, y es imposible esconderla. Es imposible dejar de contar cuán grandes cosas ha hecho Dios. ¿Verdad? Las cosas viejas pasaron. Es verdad que seguimos luchando con nuestro viejo yo. Es una realidad, y créeme, es una realidad que será hasta que el Señor nos llame a su presencia o Él venga. Pero eso no debe de ser una excusa para que se manifieste lo que somos en Cristo. No es que Dios me ha hecho así. No, falso. Dios no te ha hecho así. ¿No habéis llegado a poner esto? No, es que Dios me ha hecho así, y es el conformismo. ¿Por qué? Porque en el fondo no quieres cambiar. Quieres seguir viviendo tu vida vieja. Es una excusa. No, Dios me ha hecho así. No es verdad. Porque si estás en Cristo eres una nueva criatura. ¿Por qué sigues siendo un viejo hombre? Porque sigues actuando como la vieja persona. Pero es la excusa buena, es una buena excusa, ¿verdad? No, Dios me ha hecho así. Acallas tu conciencia y sigues viviendo como bien te parece. Pero eso no funciona así. La sangre de Cristo derramada por nosotros es la manifestación de la justicia de Cristo, la cual nos justifica ante el Padre. Dice en Romanos 5:18: así que, como por la transgresión de uno, Adán, vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera, por la justicia de uno, Cristo, vino a todos los hombres la justificación que produce vida. Amén. Amén. Es decir, Cristo, a través de su sacrificio, cumplió de esta manera la promesa de redención dada por Dios el Padre. Solo este es el verdadero evangelio. No hay otro evangelio. Este es el único, auténtico y genuino evangelio. ¿Cuál? Romanos 3, 22, 26. Dice: la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él. Porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, y son justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con miras a manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que el que sea justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Amén. Amén. Este es el evangelio. Lo demás son cuentos. Este es el verdadero evangelio. El ser justificados en Cristo. Solo en Cristo. Porque solo Cristo puede justificar. Nadie puede justificar. Ni siquiera el Padre podría justificarnos. Créeme.
El Padre no podía justificarnos. Por eso es que Cristo tuvo que encarnarse y morir en una cruz como un vulgar delincuente, para que por medio de él fuésemos justificados. Amén. Porque somos justificados en Cristo. Amén. Si hubiésemos dependido del Padre, estaríamos fulminados. La santidad de Dios nos hubiese matado a todos. Es por eso que somos justificados en Cristo. Afortunadamente, y gracias a Dios, que somos justificados en Cristo. Dice ahora la otra parte del versículo: y lo que ahora vivo en la carne. Este vivir en la carne es el vivir en el cuerpo. Pablo está hablando de su experiencia como cristiano en esta tierra. Pregunta: ¿cómo vivió el apóstol Pablo en esta tierra con Cristo? Pregunta: ¿cómo estamos viviendo en esta tierra con Cristo? ¿Cómo estamos viviendo tú y yo la vida cristiana en este tiempo? La respuesta a la pregunta anterior la tenemos aquí mismo. Pablo vivía en la fe del Hijo de Dios. Filipenses 1:21, porque para mí el vivir es Cristo. Amén. Amén. Así que él vivía unido a Cristo, vivía obedeciendo a Cristo, vivía amando a Cristo. ¿Cómo estamos viviendo tú y yo? Él amaba a Cristo, servía a Cristo, honraba a Cristo, glorificaba a Cristo. Lo tenía todo por estiércol, por amor a Cristo. Nosotros hemos llegado a ese punto en el que lo tenemos todo por estiércol, por amor a Cristo. ¿Es Cristo lo primero en nuestras vidas o realmente Cristo es el amiguito de turno al que recurrimos cuando necesitamos algo de ayuda? Al sumo sol, al hermano del sumo sol, ¿verdad? Cuando tenemos un problema, vamos al hermano del sumo sol porque es grande, es fuerte, es poderoso y nos va a ayudar. ¿Es el hermano del sumo sol el Señor? ¿O el primo? Eso no funciona así, hermano. Cristo tiene que ser, perdonad la insistencia, pero tiene que ser el centro. Amén. Pablo amaba a Cristo más que a su propia vida. Pablo servía a Cristo, honraba a Cristo, vivía por y para Cristo. No tenía sentido su vida sin Cristo. ¿Tiene sentido tu vida sin Cristo? Para Pablo era lo más importante. No cabía en su cabeza que algo pudiera ocupar el lugar que le correspondía a Cristo. ¿Cabe en tu cabeza o en mi cabeza algo, o en tu corazón algo que corresponda a ocuparlo a Cristo? El apóstol Pablo ya no vivía conforme a sus pasiones y deseos de la carne, sino conforme a Cristo. ¿Y cuáles son las obras de la carne? Gálatas 5, 19, 21, voy a leer la Nueva Traducción Viviente. Dice: cuando ustedes siguen los deseos de la naturaleza pecaminosa, los resultados son más que claros: inmoralidad sexual, impureza, pasiones sensuales, idolatría, hechicería, hostilidad, peleas, celos, arrebatos de furia, ambición egoísta, discordias, divisiones, envidia, borracheras, fiestas desenfrenadas y otros pecados parecidos. Permítanme repetirles lo que les dije antes: cualquiera que lleve esa clase de vida no heredará el reino de Dios. ¿Qué tipo de vida estamos llevando? Porque dependiendo del tipo de vida que estemos llevando, heredaremos o no heredaremos la tierra de Dios. Hermano, fíjate que esta carta se la está diciendo a una iglesia. Esta carta fue enviada a la iglesia, no fue para incrédulos, Esta carta se envió a hermanos en la fe. Pero es como siempre, no todos los que están son. No todos los que están son. Por eso Pablo llama al orden a esos hermanos, porque Pablo tenía claro que no todos los que están son, porque muchos son los llamados, pero pocos los escogidos. Y Pablo les exhorta duramente. Es muy dura esta palabra, pero hermanos, la palabra de Dios es dura. No es un paño de agua caliente. No funciona así.
La palabra de Dios es como una espada de doble filo que penetra hasta lo más profundo de nuestro ser y discierne las intenciones de nuestro corazón. Así que, hermano y hermana, tenemos que vivir en la fe del Hijo de Dios. Todo aquel que ha nacido de nuevo debe vivir de manera muy distinta. Es imposible que haya alguien que haya nacido de nuevo y siga en la vida vieja. Fíjate lo que dice Romanos 8, 9, 10. Voy a leer la Nueva Traducción Viviente. Pero ustedes no están dominados por su naturaleza pecaminosa, son controlados por el Espíritu, si el Espíritu de Dios vive en ustedes. ¿Vive el Espíritu de Dios en ti? Sí, gloria a Dios. Si vive, bien, perfecto, gloria a Dios. Si vive. Dice, pero ustedes no están dominados por su naturaleza pecaminosa, son controlados por el Espíritu, si el Espíritu de Dios vive en ustedes. Y recuerden que los que no tienen al Espíritu de Cristo en ellos, de ninguna manera pertenecen a Él. Y Cristo vive en ustedes, entonces, aunque el cuerpo morirá por causa del pecado, el Espíritu les da vida, porque ustedes ya fueron declarados justos a los ojos de Dios. Amén. Ahora, si el Espíritu de Dios vive en ti, no os extrañe que en la segunda carta a los Corintios, en el capítulo 13, versículo 5, Pablo exhorta a los hermanos a que hagan una introspección, no sea que vengan a ser reprobados. La última parte de este versículo, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Cristo, el Hijo de Dios, nos amó. Este es el mensaje eterno, el mensaje que pasen los siglos que pasen hasta que Él venga, sigue teniendo vigencia. Amén. Cristo nos amó con amor eterno. Nos amó con tanto amor, con ese amor eterno que antes de que tú y yo fuésemos una realidad, tu nombre y mi nombre, nuestros nombres ya estaban puestos en el libro de la vida. Fíjate hasta qué punto nos amó el Señor. Si esto no es amor, ¿qué es amor? Hermano, estas cosas tendrían que conmovernos, ¿verdad? Cristo, el Hijo de Dios, nos amó. Amén. Ahora, ¿nos merecíamos que nos amase? Vamos, ni de broma. Merecíamos que nos azotasen, que nos condenasen y que nos enviasen al lago de fuego y azufre por la eternidad. Eso es lo que tú y yo merecíamos. Pero Él nos amó. Nos amó tanto que le tratamos como un lugar de encuentro. Y aún así, tratándole como a alguien a quien despreciamos, Él en la cruz decía, Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. ¿Verdad? Por esta razón se entregó voluntariamente en la cruz, para que nosotros pudiésemos vivir en este mundo conforme a la voluntad de Dios. Romanos 8:38 dice así, Romanos 8:3:8, Romanos 8:3:8 dice así, pues lo que la ley no pudo hacer, ya que era débil por causa de la carne, Dios lo hizo enviando a su propio Hijo en semejanza de carne de pecado, y como ofrenda por el pecado, condenó al pecado en la carne, para que el requisito de la ley se cumpliera en nosotros. ¿Cuál era el requisito de la ley? Que sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Se necesitaba derramar sangre, y el único que podía derramar su sangre, porque era puro, perfecto y sin mancha, era nuestro Señor Jesucristo. Amén. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. A Él sea la gloria. Solo Él podía morir en esa cruz, solo Él podía verter su sangre para que nuestras vidas fuesen redimidas. Eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo aquí. Él cumplió esa ley. Amén. Lo hizo enviando a su propio Hijo en semejanza de carne de pecado, y como ofrenda por el pecado condenó al pecado en la carne, para que el requisito de la ley se cumpliera ¿en quién? En nosotros.
que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y a veces parece que estamos no andando en la carne, sino pisando bistecs. Pero tenemos que andar viviendo en el Espíritu. Tenemos que andar conforme al Espíritu. Porque los que viven conforme a la carne ponen la mente en las cosas de la carne. Pero los que viven conforme al Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque la mente puesta en la carne es muerte. Pero la mente puesta en el Espíritu es vida y paz. Gloria al Señor. Ya que la mente puesta en la carne es enemiga de Dios, porque no se sujeta a la ley de Dios, pues ni siquiera puede hacerlo. No es que no pueda hacerlo, es que tampoco quiere hacerlo. Y los que están en la carne no pueden agradar a Dios. ¿Quieres agradar a Dios? ¿Queremos agradar a Dios? No podemos andar en la carne, porque si lo estamos haciendo, no estamos agradando a Dios. Nos estamos agradando a nosotros mismos o a los demás, pero no a Dios. Si participamos de su muerte en la cruz, participamos de su vida. ¡Qué paradoja! Si participamos de su muerte, participamos de su vida. Es como una paradoja, ¿no? Es que el título de esta predicación es morir para vivir. Si no mueres, no podrás vivir. Tienes que morir, tenemos que morir. Pero no por nada, sino para poder vivir. Si participamos de su muerte en la cruz, participamos de su vida. Y así debemos vivir todos los días que nos restan, viviendo en la fe del Hijo de Dios. Dice Romanos 8:3, pues si viven obedeciéndola, morirán. Pero si mediante el poder del Espíritu hacen morir las acciones de la naturaleza pecaminosa, vivirán. Amén. Así que, hermanos, morir al yo no es opcional. No es me lo voy a pensar. No es voy a orar y voy a ayunar y buscar al Señor a ver lo que el Señor va a decirme en este día. No. Morir al yo no es opcional. O mueres o no vivirás. Este pensamiento o idea no la vemos en la Biblia. Nadie puede ir a Cristo a menos que esté dispuesto a ver su antigua vida crucificada con Cristo. Y empieza a vivir una nueva vida en obediencia a Él. Jesús describe a los seguidores tibios que intentan vivir parcialmente en la vida antigua y parcialmente en la vida nueva, a quienes Él vomitará de su boca. No hay peor cosa que el tibio. Dios prefiere que seamos o calientes o fríos que no tibios. Vamos, lo que aquí en España decimos entre Pinto y Valdemoro. Un pie en cada lado, dependiendo de dónde, o voy para acá o voy para allá. Pero eso no funciona así, porque el Señor no hay cosa que más aborrezca que la tibieza. Así que, hermano y hermana, como verás, el tema es serio. Fíjate que esa condición tibia fue la que caracterizó a la iglesia de la Odisea, así como a muchas iglesias de hoy en día. No creas que no hay laodiceas hoy en día. Hay congregaciones que son laodiceas. Pero claro, como tienen muchos miembros, eso ya es como decir que ahí hay mucha santidad. Porque si hay mucha gente es una evidencia de que Dios y el Espíritu de Dios se mueven en ese sentido. Yo no digo que no en algunas, pero en la gran mayoría lo que son sinagogas de Satanás, donde la palabra de Dios es menospreciada, es ridiculizada, por no decir que en algunos casos incluso pisoteada. Ser tibio es un claro síntoma de la falta de voluntad de morir al yo. Si estamos en esa situación, tenemos un problema, y es que no estamos dispuestos a morir al yo. Y vivir para Cristo. Hermanos, morir al yo no es una opción,
es una elección que nos lleva a la vida eterna. Amén. Que el Señor, hermano y hermana, nos ayude en este día a entender la importancia de estar crucificados juntamente con Cristo, de tal manera que ya no vivamos nosotros, sino que viva Él en nosotros y a través de nosotros para su gloria. Amén. Amén. Padre, te alabamos y te bendecimos, te damos gracias por tu palabra, Señor, gracias porque en ella tenemos la vida eterna, ellas son las que dan testimonio de ti. Gracias por este tiempo de poder compartir con mis hermanos aquello que tú has puesto en mi corazón. Oramos para que tú lo uses para tu gloria, para la edificación de tu iglesia, para que tu nombre sea exaltado en este pequeño lugar, en esta pequeña congregación, Señor. Gracias por la vida de lo que estás haciendo de mis hermanos aquí en Chiclana. Yo oro para que tú sigas usándolos para tu gloria, que tú sigas fortaleciéndolos, y que tú, Señor, añadas a los que han de ser salvos para tu gloria por medio de la predicación de tu palabra, Señor. Gracias porque no es una obra de hombres, sino que es una obra soberana del Espíritu Santo. Él y solo Él es quien añade, Él y solo Él es quien puede obrar ese nuevo nacimiento, Señor. Te doy gracias por lo que haces y por lo que seguirás haciendo, Señor.